Biografía. Delon Lubois Fuller. Biografía 4x8. Siempre y cuando estos cambios sean justificados por la necesidad de adaptar una normativa concreta a las circunstancias que rijan en cada momento. Y por esos cambios frenéticos no debemos considerar que se atenta contra el sistema o la moralidad. En palabras de Stolz da Silveira. En nombre de una supuesta legitimidad de la voluntad originaria de los predecesores o de las leyes y precedentes que fueran establecidos en el pasado, no se puede defender un inmovilismo normativo e institucional que petrifique el sistema jurídico incompatibilizándolo con la estructura y los requerimientos de los estados constitucionales contemporáneos. 64. Esto también tiene cierta vinculación con la promulgación y la vacatio legis que anteriormente he mencionado. Si pretendemos que exista una estabilidad normativa, las leyes, además de no cambiar constantemente, tienen que establecer un período determinado de tiempo para que muten, no pueden cambiar de un día para otro sin un tiempo determinado de vacatio legis para que todos puedan conocer que las leyes estables que regían anteriormente han cambiado. B. La congruencia entre la acción oficial y la ley declarada. Esta cuestión es sin duda la más complicada de abordar respecto de los 8 principios que propugna Fuller, quizá por ello, es el último que analiza. Se refiere a la divergencia entre lo que la norma establece y lo que de hecho hace el que aplica la norma. Esta congruencia puede destruirse o perjudicarse de muchas maneras. Interpretación equivocada, inaccesibilidad de la ley, soborno, prejuicio, tendencia hacia el poder personal, etc. En cambio, son múltiples los procedimientos legales destinados a mantenerla, como, por ejemplo, los elementos del debido proceso. 65. 64. Stolz da Silveira, la moral interna del derecho. La moral que completa la estructura del derecho propuesta por H. Art, Revista Ámbito Jurídico, 2007, p. 5. 65. Fuller, Lon L., La moral del derecho, versión española de Francisco Navarro, ed. F. Trillas A, México DF, 1997 p. 94. 38. Fuller pone de relieve que la tarea de prevenir una discrepancia entre el derecho declarado y su aplicación práctica se encomienda principalmente a la judicatura, y cree que existen serias desventajas en cualquier sistema que confía exclusivamente en los tribunales como baluarte contra la administración ilegal del derecho. 66. El elemento más sutil en la tarea de mantener la congruencia entre el derecho y la acción oficial radica, en el problema de la interpretación. La legalidad requiere que los jueces y demás funcionarios apliquen el derecho escrito, no conforme a su capricho o en una forma burdamente literal, sino conforme a principios de interpretación apropiados a su posición en el orden jurídico general, y para entender una ley hay que entender el mal que adolece la comunidad que la ley ha de remediar, lo cual nos permite aclarar el problema de interpretación de las confusiones que lo han oscurecido típicamente. 67. Si un tribunal aplica la ley escrita a un arma en la que no pensó el legislador, entonces esto sería legislar, no interpretar, lo cual sería aún más obvio si dicha ley se aplicara a una arma que no se hubiera aún inventado cuando fue aprobada la ley. 68. 2. 3. La naturaleza de los 8 requisitos en el pensamiento de Fuller. Tras haber analizado en profundidad cada uno de los requisitos que para nuestro autor forman parte de la moral interna, es relevante poner en cuestión la naturaleza de estos, ya que por ello Fuller ha sido objeto de múltiples críticas. La naturaleza que otorga a los principios es una naturaleza claramente moral, por lo tanto, crea un vínculo indisoluble entre el derecho y la moral, ya que, en ausencia de esos requisitos morales, no existe el derecho, y viceversa, el derecho no existe si no se basa en el cumplimiento de aquellos. 69. Fuller en su obra asegura haber encontrado el punto de unión entre la moral y el derecho, a partir de las características que deben estar presentes en las leyes que son algo así como la columna vertebral del sistema jurídico. 70. 66. Ibiden, p. 94. 67. Ibiden, p. 95 y p. 96. 68. Ibiden, p. 97. 69. Escudero, 2000, argumenta que la moralidad implícita a la legalidad no será nunca suficiente como para dotar al derecho de un valor moral significativo. Existen planteamientos alternativos a esta cuestión como el de Cromer, 1999, p. 38, quien rechaza considerar cualquier dimensión moral de los principios de legalidad propuestos. 70. Portela, Guillermo Jorge, el problema de la relación entre moral y derecho en Art y Fuller.
Aportes para una polémica, p639. Realmente, es sencillo reconocer la necesidad y la eficacia que aportan estos principios en cualquier sistema jurídico. Lo que ha resultado más complicado, tanto para los positivistas, como incluso para los naturalistas, es reconocer la naturaleza moral que el propio Fuller otorga a estos principios. La crítica es bastante contundente, basta con imaginar un sistema legal en el que se cumplieran todos y cada uno de los principios, pero los resultados fuesen injustos. Entonces, ¿qué sucedería en esa cuestión? Una norma que permitiese matar a otro a pesar de que cumpliese con los 8 principios, ¿sería una norma válida? Como ya he aportado con anterioridad, estos 8 principios pueden, en la actualidad, establecer una norma injusta si no se acompañan de otros principios, ya que el simple cumplimiento de las desideratas puede dar como resultado una normativa cruel y despiadada. Ahora bien, a mi juicio, Fuller sienta las bases de algo muy importante y no debería ser objeto de críticas, aunque no supiera o no abordase la cuestión de si el cumplimiento de sus principios pueden abocarnos en regímenes injustos, debería ser objeto de alabanzas ya que estos han sentado las bases del respeto a los derechos humanos. Volveremos a esta cuestión más adelante, en el epígrafe relativo al Rule of Law, ya que como allí trataremos, estos 8 principios de Fuller, son la base de cualquier Estado de Derecho que se precie. Ahora bien, no debemos olvidar, que estos principios pertenecen a la moral interna de derecho, la cual, a su vez, forma parte de la que Fuller denominó moral de aspiración. Esto es muy importante tenerlo claro para entender cuál es el carácter moral que realmente otorga a sus principios, ya que, como se ha visto, no es lo mismo la moral de aspiración que la moral de deber, y sus logros o sus incumplimientos no conllevan al mismo resultado. Por ello, no debemos de olvidar que la moral de aspiración y los 8 principios no dejan de ser más que unos desideratas, un deseo, quizá utópico, ya que se basa en el cumplimiento de lo que sería algo moralmente excelente. En otras palabras, no dejan de ser un sistema de máximos al que todo Estado que se precie o todo hombre debería aspirar. 43. El caso de exploradores de cavernas. A pesar de que Lone L. Fuller escribió múltiples obras, el ensayo jurídico que apareció por primera vez en la Harvard Law Review en 1949 y cuyo título fue The Case of the Speluncean Explorers, traducido al castellano como El caso de los exploradores de cavernas, es, probablemente, el que mayor repercusión ha tenido desde su publicación. No se puede hacer un análisis de este breve ensayo sin resaltar, e incluso reivindicar la importancia práctica de analizarlo con detenimiento en un ámbito educativo. Si bien, es cierto, que el caso no procede de la vida real, es útil y práctico para el estudiante ya que se va formando académicamente en el análisis de los hechos jurídicamente relevantes, en la argumentación jurídica y en la búsqueda de soluciones. 71, junto con el conocimiento de las diferentes doctrinas teóricas, a partir de su aplicación concreta. Dentro de la enseñanza del derecho constituye un aspecto fundamental el estudio del método del caso, el cual permite desarrollar competencias clave para cualquier estudiante universitario, en especial, el pensamiento crítico, puesto que el alumno investiga, discute, analiza, extrae conclusiones, las expone y debate con los compañeros. 72. Esto convierte al ensayo de Fuller en una obra interesante para todos aquellos estudiantes de derecho que quieran reflexionar o profundizar, ya no solo en la rama de la filosofía del derecho, o de teoría del derecho, sino también, en el derecho penal, el derecho de los contratos o incluso en los derechos humanos. Muchas veces la realidad supera la ficción, y hay varios acontecimientos reales que nos recuerdan a este caso. Primero, a un hecho sucedido en 2018 en Tailandia. Un equipo de fútbol de niños tailandeses se quedaron atrapados en la caverna Tan Luan, junto con su entrenador durante 2 semanas y en cuyo rescate tuvieron que lamentar el fallecimiento de uno de los operarios del rescate. Existe otro hecho muy conocido, en el que un equipo de rugby de Montevideo sufrió un accidente de avión en 1972, el cual les dejó atrapados en los Andes. Este hecho, a pesar del fallecimiento de la mayoría de personas que iban en el avión, bien por el propio impacto, o bien por las circunstancias posteriores, se conoce como el milagro de los Andes, ya que, a pesar de todo, hubo 71 Valverde Kaman, Fernando. La aplicación de metodologías activas para la enseñanza del derecho a través del método del caso. La experiencia práctica de los alumnos en el caso de los exploradores de cavernas. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 72 Zamora Rosselló, M. Remedios, la aplicación de metodologías activas para la enseñanza de las ciencias jurídicas a estudiantes de primer curso, Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa N1, 2010.
41 varios supervivientes que fueron rescatados a los 72 días del accidente y que sobrevivieron gracias a alimentarse de sus compañeros fallecidos. Es más, el que los compañeros tuvieran que sobrevivir gracias a alimentarse de sus compañeros fallecidos, es algo que en aquel momento escandalizó a la sociedad, y los supervivientes dieron múltiples entrevistas en las cuales este era el tema central que planteaban los periodistas, por lo que la reflexión moral de Fuller pudo verse en todo su esplendor, porque como ahora veremos, estos dos hechos reales, y bastante conocidos, se asemejan a los hechos del caso totalmente imaginarios que plantea Fuller en 1949, y a las diversas opiniones que suscitan. 3.1 Hechos fundamentales del caso. El ensayo comienza en la ficticia Suprema Corte de Neugarth, en el año 4300, en la cual se discute acerca de unos hechos, también ficticios, que sucedieron en el año 4299, y sobre los cuales, los jueces, en el texto aparecen como ministros, tienen la obligación de dictar una sentencia. Lo cierto es que los hechos de este caso no son totalmente imaginarios, ya que el propio Fuller afirma que le fueron sugeridos por Quinn vs. Dudley y Stephens, L. R. 14. Q. B. Diff. 273. 1884, y por Unites States vs. Holmes, Wall. 1. 1842, 73. Los hechos pueden resumirse de la siguiente manera. Un grupo de lo que en la actualidad se conocería como espeleólogos, exploradores de cavernas en el caso, quedan atrapados por una avalancha en una caverna sin apenas alimentos para poder sobrevivir, aunque bien es cierto, que una partida de rescate se personó de inmediato en la gruta, la tarea fue de gran dificultad, tanto, que estuvieron 32 días atrapados en ella. Uno de ellos, Wedmore, preguntó a través de un radiotransmisor, con el que contaban dentro de la gruta, al equipo encargado del rescate si comiéndose entre ellos podrían lograr sobrevivir, puesto que los alimentos desaparecieron prácticamente los primeros días, aunque nadie respondió dicha pregunta. Cuando ya llevaban 23 días encerrados tomaron la decisión entre todos los exploradores de que alguno de los compañeros sirviese de alimento al resto, llegando al acuerdo de que a través de un simple juego de dados, de azar, fuese elegido el explorador que perdería su vida para salvar al resto. Es cierto, que instantes anteriores a la tirada de dados, Wedmore quiso deshacer el contrato y esperar unos días más, a pesar de haber sido él quien propuso la idea inicialmente, sus compañeros alegaron que la decisión ya había sido discutida y estaba tomada, por lo que comenzó el juego de dados. El caprichoso destino decidió que fuese Wedmore el elegido. 73 Fuller, Lon L., nota preliminar en el caso de los exploradores de cavernas. Ediciones Olegnik, Santiago de Chile, 2018, p. 25. 42 Ahora, el resto de espeleólogos están siendo juzgados por el homicidio de aquel hombre, apelando a la Suprema Corte para que no sean condenados por el homicidio de aquel hombre. 3.2 La postura adoptada por los jueces. Lo que pretendía el autor a través de este caso era mostrar las diferentes corrientes jurídicas, siendo representadas, cada una de ellas, en la postura de los diferentes jueces. Por ello, cada ministro, juez, aporta una opinión diferente respecto al caso que se les plantea, o aunque coincidan, el camino de reflexión hasta llegar al veredicto nunca será el mismo, puesto que dependerá de la corriente doctrinal a la que estén representando, ya sea el iusnaturalismo, el realismo jurídico o el positivismo. 74 Razonamiento y voto del presidente Tritepenny. El razonamiento del presidente es el más breve de todos, ya que su intervención se centra en relatar los hechos ocurridos al resto de miembros de la Suprema Corte. La postura que adopta es claramente positivista, insiste en que hay que cumplir con el tenor de su ley. Quien quiera privar intencionalmente de la vida a otro, será castigado con la muerte. 75, a pesar de que la misma pueda parecerles excesiva en este caso concreto, puesto que su ley es clara y hay que hacerla efectiva. Por lo tanto, indica que los acusados son culpables según las leyes que les rigen. Ahora bien, aboga por la necesidad de que el Poder Ejecutivo estableciera algún tipo de clemencia en la norma. Siendo así, concluye, se haría justicia para los acusados sin menoscabar la letra ni el espíritu de nuestra ley y sin ofrecer estímulo a su transgresión. 76 Razonamiento y voto del ministro Foster. Comienza criticando al presidente de la Corte, por lo que, desde el inicio, nos deja clara que su postura es contraria a las tesis positivistas que se habían expuesto hasta el momento.
Foster va a adoptar una postura justnaturalista, además va más allá del propio caso, y pone sobre la mesa que lo que está en juicio es el derecho de su Commonwealth. De hecho, argumenta que si el derecho que como jueces sostenemos y enunciamos nos arrastra a una conclusión que nos avergüenza y de la que solo podemos librarnos apelando a excepciones diferidas al capricho personal. 74 Compárese Misaritor Poco, David Efraín. Estudio preliminar. El caso de los exploradores de cavernas. Ediciones Olegnik, Santiago de Chile, 2018, p. 13. 75 Fuller, Lon L. El caso de los exploradores de cavernas. Ediciones Olegnik, Santiago de Chile, 2018, p. 29. 76 Ibiden, p. 30. 43 del Poder Ejecutivo, equivale a la admisión de que el orden jurídico de esta Commonwealth no pretende ya realizar la justicia. 77. Basa su voto en dos fundamentos, con los que pretende demostrar y hacer ver a sus compañeros que los acusados son inocentes. Por un lado, indica que lo que sucedió en esa caverna no puede incluirse en el derecho positivo, sino que tiene que valorarse desde un punto de vista del derecho natural, ya que no se encontraban en un estado de sociedad civil sino en un estado de naturaleza. 78. Por otra parte, señala que, aunque se obvie lo anterior y se decida juzgar en base al derecho positivo, no sería correcto aplicar la norma de manera literal tal y como proponía el presidente. Frente a esto, Foster sugiere prestar atención al propósito, ya que, un hombre puede violar la letra de la ley, sin violar la ley misma. Un precedente judicial debe interpretarse en forma razonable a la luz de su propósito evidente. 79. Es cierto, que hay que respetar la ley, pero de forma correcta, debe exigirse cierta inteligencia a los jueces a la hora de aplicar la ley dictada y corregir obvios errores u omisiones legislativas no significa suplantar la voluntad del legislador, sino hacerla efectiva. 80. En base a lo expuesto, vota a favor de la inocencia de los acusados. Como se ha señalado al inicio, este juez adopta una postura justnaturalista. Analizando su intervención con detenimiento, podemos observar que sus ideas se basan en el pensamiento de Thomas Hobbes. Sus tesis indican que el derecho natural consistiría en la propia libertad de cada ser humano para conservar su naturaleza, tesis que el ministro Foster tiene muy presentes en todo su razonamiento. Razonamiento y voto del ministro Ken. La postura de este juez encaja con las tesis de la doctrina juspositivista o también denominada como positivismo jurídico. Comienza apartando dos ideas que bajo su punto de vista no son competencia de la Suprema Corte. Primero, deja de lado la cuestión de la clemencia propuesta por el presidente, cree que esto es un problema que únicamente afecta al Ejecutivo y que no tienen que valorar, y segundo, quiere apartarse de juzgar si los exploradores hicieron lo correcto, ya que considera que no es tarea de los jueces entrar en debates morales sobre si aquellos actos fueron buenos o malos o cualquier otro calificativo. 77 Ibiden, p. 30. 78 Ibiden, p. 32. 79 Ibiden, p. 34. 80 Ibiden, p. 35. 44 Crítica a sus colegas, porque considera que se dejan llevar por su moralidad en sus argumentaciones y no son capaces de separar esto de la ley, y aunque a él mismo no le gusta la ley actual con la que tienen que juzgar este caso, aboga por el respeto a las obligaciones de un cargo que exige descartar de la mente las preferencias personales cuando toca interpretar y aplicar la ley de esta Commonwealth. 81. En base a esto, confirma la sentencia condenatoria, porque a pesar de que él perdonaría a los espeleólogos, su posición le obliga a aplicar la ley tal y como está formulada. Razonamiento y voto del ministro Andy. Esta postura se relaciona con el realismo jurídico. El juez añade al debate una cuestión a la que ninguno había prestado atención hasta este momento. Los exploradores no realizaron los actos discrecionalmente, sino que adoptaron un acuerdo entre todos, un convenio cuya naturaleza jurídica es desconocida, pero que debería tomarse en consideración a la hora de condenar o absolver a estos hombres. Si se demuestra que en el estado de necesidad crearon sus propias normas para sobrevivir y las cumplieron, no pueden ser condenados por ello, ya que nadie formuló una discrepancia a dicho convenio, e incluso, nadie de fuera de la caverna, se atrevió a responder a la pregunta que realizaron los atrapados, por lo que tampoco se opusieron, ni nadie evitó que el hecho sucediera. No puede evitar la crítica hacia el ministro Tatting por huir del problema. También insiste en la necesidad de tratar a las formas y a los conceptos abstractos como instrumentos. 82, lo que favorecería a los jueces para cumplir mejor su tarea. Además, considera que este caso se ha escapado de su jurisdicción, se ha convertido en un caso muy mediático, y la opinión pública ya ha sentenciado que estos hombres no deben ser condenados, dicho lo cual, quizá tendría que valorarse la opinión pública.
Acaba concluyendo que en este fallo lo que está en juego es la vida de 4 hombres, que ya han sufrido más tormentos y humillaciones que los que la mayor parte de nosotros soportaría en 1083. Por todo ello, vota a favor de su inocencia y de la revocación de la sentencia. 81 y Biden, p. 42. 82 y Biden, p. 47. 83 y Biden, p. 52. 45 Razonamiento y voto del ministro Tatin. La postura que adopta este juez es difícil de analizar, es el juez que más problemas encuentra para fundamentar su decisión, e incluso para encontrar la misma, tanto es así, que termina renunciando, por primera vez en su carrera, a emitir un voto. Podría decirse que en sus reflexiones se acerca al iusnaturalismo, pero tampoco sería correcto considerar que se encuentra en este grupo, lo mejor sería definir su postura como racional moralista. Critica con rotundidad la postura adoptada por su colega Foster, y argumenta su crítica y su postura basándose en jurisprudencia de la propia Corte. Pero, desde el inicio, se intuye que no va a ser capaz de emitir un fallo. Él mismo indica que es capaz de disociar los aspectos emotivos e intelectuales de sus reacciones, pero en este caso no. Se encuentra dividido entre la simpatía hacia estos hombres y un sentimiento de repulsión y disgusto, y aunque tenía esperanzas de apartar estas emociones y decidir el caso sobre la base de una demostración lógica y convincente del resultado que la ley vigente exige, desgraciadamente tal camino no se le ha abierto. 84. Tampoco logra comprender cómo puede ser que este caso esté abierto, ya que los hechos ni siquiera se adecuan al tipo del asesinato. Para él sería más obvio acusar por comer carne humana, pero no existe dicha ley, entonces al no adecuarse no debería en su juicio haberse incoado este proceso. 3. Resolución del caso. Podemos concluir, como se observa, que el voto se encuentra dividido, pero la Corte confirma la sentencia anterior, por lo que se condena al grupo de exploradores a muerte. Serán ahorcados por un verdugo público, el 2 de abril de 4300. Hubiese sido muy interesante que Lon L. Fuller hubiese dejado escrito cuál sería su postura ideal, pero múltiples historiadores, e incluso yo misma, identificamos al autor en la postura adoptada por el juez Foster. De hecho, siendo fieles al texto, la intervención de este juez es la más amplia y la más rica en argumentos, quizás se deba a la facilidad de argumentar una postura con la que te sientes más cómodo. Este ensayo de naturaleza tan poco convencional, en nuestros tiempos, no ha perdido importancia, y ojalá ayudase a que muchos abogados se reconcilien con la filosofía del derecho, al hacerles ver que el ejercicio de tan alta disciplina no está necesariamente reñido con la claridad y que, a veces, es incluso compatible con el sentido del humor. 84 y Biden, p. 36. 46. 4. El concepto de derecho en las obras de Lon L. Fuller. Para referirnos al derecho tenemos que prestar atención a varias obras y artículos del autor, en concreto, esto se aborda en la segunda mitad de la obra La moral del derecho, en la que dedica un par de capítulos a abordar cuestiones referentes tanto al propio concepto del derecho, como a los problemas substanciales del mismo. Por otro lado, en este apartado, también prestaremos atención a su obra Anatomía del Derecho, en la cual pone de relieve múltiples cuestiones con referencia al derecho que son muy útiles y relevantes en todos los sentidos. 4.1. La dificultad de establecer un concepto del derecho. Desde antiguo, uno de los grandes problemas tanto de la filosofía jurídica como de los juristas, ha sido y es, aportar una definición del término derecho. Etimológicamente, la palabra derecho, proviene del latín directum, participio pasivo del verbo dirigere, que, a su vez, es un verbo compuesto de regere, que significa dirigir o conducir hacia un fin. 85. Ahora bien, el concepto que en nuestra mente aparece al escuchar derecho proviene del término usado por los romanos, ius, del cual procede nuestra palabra justicia. Tal es la dificultad de emitir una definición, que Flaubert en su diccionario de lugares comunes, al aparecer el término derecho escribe, no se sabe qué es. También es conocida la afirmación de Kant en su crítica de la razón pura, los juristas todavía andan buscando el concepto de derecho. 86. De hecho, el propio Art escribió un libro titulado El concepto de derecho, y en él mismo renunció a dar una definición sobre aquel. Son conocidos los debates entre el positivismo y el iusnaturalismo, y no va a ser en el concepto del derecho donde acerquen posturas y renuncien a debatir, al contrario, cada corriente ha elaborado su propio concepto. Para más INRI, este debate va más allá de la propia cuestión,
puesto que, aunque a priori podría parecer otro debate más, acercarse a una u otra doctrina significa no solo aceptar la definición que proponen sobre el término, sino, aceptar como válida una forma de construir un sistema legal, puesto que las connotaciones que se otorguen al concepto conllevan admitir la construcción de un sistema legal en base a unos principios u otros, con una serie de características, lo que implica, que un sistema legal formado en base al otro concepto de derecho no sería legalmente válido para aquel que no comulga con dicha definición. Por ejemplo, si para 85 Castán, José, Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo I. Introducción y parte general, vol. 1, Ideas generales. Teoría de la norma jurídica, 11ª, revisada por José Luis de los Mozos, Reus, Madrid 1975. 86 Atienza, Manuel, Introducción al Derecho, Barcanova, Barcelona, 1985. 47 Definir el derecho, utilizo el adjetivo de justo, el sistema jurídico que va a surgir como resultado de la definición que yo misma aporto sobre derecho, se está basando en un sistema que propugna la justicia como uno de los valores fundamentales, por lo que cualquier opositor a que el sistema legal se fundamente en lo más justo, rechazaría mi definición de derecho, y jamás podría hacer suya dicha definición, ya que tendría que aceptar que un sistema legal que se precie deba basarse en la justicia. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿cuál es el concepto de derecho que propone Fuller? ¿Qué significa el derecho para él? Teniendo en cuenta que encuadramos a Lon L. Fuller dentro del derecho natural procedimental, es decir, dentro de una corriente iusnaturalista, su concepto de derecho, por tanto, se acercará a las bases iusnaturalistas. Para los iusnaturalistas, existe un sistema jurídico ideal creado por Dios, por la naturaleza del hombre, o por la propia naturaleza. Este tipo jurídico ideal es igual para todas las sociedades y para todos los tiempos. Sus normas son discernibles por medio de la razón. Cualquier ley o norma jurídica estatuida que contradiga este sistema ideal es nula, y no puede moralmente pretender ser cumplida. 87. Para nuestro querido Fuller, esta definición se puede rebatir con facilidad, puesto que no todos los adeptos a la doctrina iusnaturalista son afines a que Dios sea la base del derecho natural, Hobbes, Locke, Kant, Beccaria, es decir, los integrantes del iusnaturalismo racionalista de la escuela del derecho natural moderno, ni tampoco todos estarían de acuerdo con que sea inmutable. Hay que recordar aquí la teoría de R. Stambler, sobre el derecho natural de contenido variable, 88. Frente a esto, los positivistas sí parecían más unidos dentro de su propia corriente, ya que todos abogaban por un derecho descriptivo, y no buscaban introducir en su concepto las intenciones del legislador de turno al establecer una u otra ley, la aplicación que tendrá, cosas que sí preocupaban a la doctrina iusnaturalista. La gran diferencia entre ambos es su percepción del derecho y la moral, ya que para los positivistas no son conceptos que necesariamente tengan que ir unidos, frente al iusnaturalismo, que no cree en la existencia del derecho sin algún tipo de moralidad. 89. 87 Fuller, Lon L., Anatomía del Derecho, versión castellana de Luis Castro, Monte Ávila Editores, Caracas 1969. 88 Ibidem. 89 La legalidad es expresiva de un bien moral. Véase Peña Freire, Antonio Manuel. Legalidad y orden jurídico. El debate sobre la legalidad del exterminio nazi. Atelier, Barcelona, 2018. p. 13. 48 En esta misma cuestión, también son diferentes sus teorías sobre el ser y el deber ser. De hecho, los positivistas denominaron a la identificación de ambos conceptos la peor falacia naturalista. 90 Nuestro autor, siguiendo la doctrina iusnaturalista, sí que prestó atención al origen del que emana el derecho, de hecho en la alegoría del rey Rex se ve con exactitud, ya que presenta la figura de Rex como el soberano encargado de dictar las normas, siguiendo una serie de principios, los cuales, si faltan, ya no existe el derecho que pretende demostrar con esto. Pues que si Rex, o cualquier legislador, no muestra a la hora de dictar leyes, un mínimo de moralidad, sus súbditos tampoco podrán tenerla. Podríamos llegar a pensar que para Lon L. Fuller, Rex era el enlace entre la moral y el derecho, y que a través de unos correctos principios, utilizados por quien está capacitado para dictar normas, se consigue un régimen jurídico justo para todos los ciudadanos, y que si el encargado de enlazar lo justo y correcto con las normas, fracasa, todo el sistema ha fracasado. Esto no significa que el derecho descanse únicamente en las manos del soberano, ya que Fuller no cree en la teoría de vincular al derecho con una autoridad o mando, lo que intenta explicar es algo más abstracto y quizá difícil de entender.
Se está refiriendo a un elemento intencional. En la mayoría de las teorías de derecho, el elemento de fuerza está íntimamente ligado a la noción de una jerarquía formal de mando o autoridad. Desde la aparición del Estado Nacional, una larga sucesión de filósofos del derecho, partiendo de Hobbes a Austin, Kelsen y Solon, han considerado la esencia del derecho en una estructura piramidal del poder estatal. Esta opinión hace abstracción de la actividad intencional necesaria para crear y mantener un sistema de normas legales, contentándose con una descripción del sistema institucional dentro del cual se supone que tiene lugar esa actividad. La filosofía del derecho ha pagado un alto precio por esta abstracción. 91-90 Compárese. Portela, Guillermo Jorge, El problema de la relación entre moral y derecho en Art y Fuller. Aportes para una polémica, p5. 91 Fuller, Lon L., La moral del derecho, versión española de Francisco Navarro, ed. F. Trillas A, México DF, 1997, p. 124. 49 Fuller, definió al derecho como la empresa de sujetar la conducta humana al gobierno de las leyes. 92. Biografía generada por Biografías en español.